quizás, hermano, un tema adecuado para esta lectura que hemos traído sería las razones del sufrimiento. Las razones del sufrimiento. Si exceptuamos el versículo 3, en donde se habla del amor, que no es el tema que vamos a tocar, vamos a empezar del versículo 4, en donde se habla acerca del sufrimiento. Allí pone la palabra tribulación, pero en el griego, esa palabra tribulación también significa angustia, significa sufrimiento, significa también tribulación. Así que cualquiera de esas palabras es correcta para aplicarla en estos textos. Y aquí, hermanos, se habla de sufrimientos. Y lo que notamos es que se trata de sufrimientos entre los creyentes, entre aquellos que hemos conocido al Señor. Ahí es donde se habla de sufrimiento, donde se habla de tribulación, donde se habla de angustia, donde se habla de aflicción, donde se habla de opresión. Todo eso, hermano, es el significado de la misma palabra. Y lo que vemos nosotros acá, hermanos, es que en cada uno de los versículos del 4 que hemos leído en adelante, en cada uno de ellos se menciona la palabra aflicción, sufrimiento, tribulación en medio del pueblo cristiano. Y hermanos, tenemos que en realidad que afrontar este problema o esta situación del sufrimiento, porque todos los cristianos estamos expuestos precisamente al sufrimiento. Estamos expuestos a aquellos que caminamos dentro del Evangelio a través de alguna etapa de nuestra vida y a veces a través de toda la vida. Pasar tribulaciones y sufrimientos. Muchas veces, hermanos, eso nos parece a nosotros como que no encaja dentro de lo que algunas veces se nos ha enseñado, que se nos ha dicho. Porque en ocasiones, algunos que predican el evangelio o algún hermano que va a evangelizar a un incrédulo, siempre le habla palabras muy bonitas acerca del evangelio. Le dice, cree en el evangelio, cree en el Señor Jesucristo y todos tus problemas se van a terminar. Vas a ver, cree en el evangelio y ya no vas a tener dificultades en tu hogar. Todos los problemas se van a terminar en tu hogar. Cree en el evangelio y ya ni te vas a enfermar. Todo te va a ir bien en la vida. Todo va a ser delicia, todo va a ser dicha, todo va a ser paz, todo va a ser gozo, todo va a ser hermoso. Vas a caminar sobre el lecho de rosas. A veces se nos presenta el evangelio de esa manera. Y no digo que no tenga esa faceta, pero ya en la vida real vamos a encontrarnos que no todo es así, que siempre las dificultades van a estar presentes, siempre los problemas van a estar presentes, las aflicciones van a estar ahí con nosotros, las tribulaciones, las persecuciones. Todo eso, hermano, es parte de la vida que nosotros los cristianos debemos de llevar. Y tiene sus razones. No en vano, hermano, está que vamos a pasar por tribulaciones y sufrimientos. Dios es sabio. Dios es sabio y justo y sabe por qué pone eso en la vida del cristiano. De manera que el evangelio no es una panacea para terminar con todas las dificultades que el ser humano se pueda enfrentar. Hay muchos que dicen, bueno, si yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios,
Yo soy hija de Dios. ¿Y por qué voy a estar sufriendo estas cosas? ¿Por qué me viene este sufrimiento? ¿Por qué me viene esta otra prueba? Acabo de salir de una y ya me viene otra. Entonces el cristiano piensa que no va a pasar esas dificultades en la vida. Pero la Biblia sí nos está diciendo de que vamos a vivir esas dificultades. Si nosotros leemos la Escritura, veremos que los siervos de Dios pasaron grandes persecuciones, grandes tribulaciones, enfermedades, aflicciones. Todo eso lo sufrieron ellos. Y nosotros no vamos a ser diferentes. Podemos ver la vida de Pablo, azotado, encarcelado, apedreado, sufriendo naufragios, hambre, frío, lluvias, todo. Leemos allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que hubieron siervos también que fueron encarcelados, apedreados, aserrados, golpeados, que anduvieron desnudos de aquí para allá, vestidos con pieles de cabra, que el mundo no era digno de ellos, pero sufrieron. Tenemos ahí, hermanos, un libro completo acá en la Escritura. Un libro completo tenemos acerca del sufrimiento. El libro de Job. Ya ustedes ya conocen bien la historia de Job. Desde el principio del libro vemos cómo Job perdió todas sus pertenencias, todo lo que poseía materialmente. Perdió sus hijos, los perdió. Vino a sufrir de una enfermedad en su piel, una enfermedad bastante asquerosa, que con un tiesto se rascaba. Toda su vida era una desgracia. ¿Y cómo era Job? Dios da testimonio de la vida de Job. Dios dice que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Siendo un varón perfecto, un varón recto, le vino todo ese sufrimiento. El mismo Job, allí donde cuando se lamenta por su situación, dice de que yo, dice Job, era ojos al ciego, era pies al cojo, al menesteroso yo era como un padre, decía Job. Es decir, hermanos, de que era un varón temeroso de Dios, entregado a su prójimo, pero sin embargo, vimos que le vino una aflicción terrible, aflicciones muchas. Pero todo tenía propósitos. Dios no hace nada sin propósitos. Ya Job, a pesar de su condición precaria, él podía tener confianza en Dios. Y él decía, yo sé que mi Redentor vive. Tenía esa confianza en medio del sufrimiento, de la aflicción. Él sabía que su Redentor, su Dios, vive. Y decía, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y mis ojos lo verán, dice, y no otro. Tenía confianza. Una confianza, hermanos, que la había adquirido a través de ese proceso del sufrimiento. Entonces vemos que al varón perfecto, al varón recto, al varón íntegro, al varón temeroso de Dios, al varón que todo lo daba por los demás, le vinieron estas dificultades, le vinieron estos problemas. Pero Dios lo permite, hermanos, para que se cumplan propósitos de Él en nuestras vidas y también se cumplan sus planes
Y eso es lo que nos habla estos versos que hemos leído. Aquí se nos dan varias razones por las cuales el sufrimiento viene a llegar a la vida del cristiano. Dice en el versículo 4, por tanto, dice, nosotros mismos nos gloriamos, o sea, nos enorgullecemos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En todas vuestras tribulaciones y persecuciones que soportáis. Hermanos, una de las razones por las cuales vienen las aflicciones a la vida del cristiano, vienen los sufrimientos a la vida del cristiano, es precisamente esta, y es para producir en el creyente perseverancia y fe. Esa es la primera razón. Perseverancia. Hermanos, la perseverancia, la fe en el cristiano se forjan precisamente en medio de las dificultades de la vida. Aquel hermano que ha sufrido tormentas en su vida, el cristiano que sufre dificultades, aquel que no lleva una vida cómoda, el que no lleva una vida tranquila, porque hay personas, hermanos, que llevan una vida sedentaria, cómoda, tranquila, sin ningún problema. Dicen, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, no le hago mal a nadie, nadie me hace mal a mí, estoy tranquilo. Hermanos, una persona así, cuando llegan las dificultades, cuando llegan las tribulaciones, no sabe cómo enfrentarlas. Porque las tribulaciones previamente vienen a formar en el cristiano o a cimentar lo que es la perseverancia. Fíjate que Job, hermanos, perseveró en medio de sus aflicciones, perseveró en medio de las tribulaciones por las cuales pasó en su vida. Eso lo mantuvo perseverando en la fe y teniendo confianza, sabiendo que a pesar de todos los problemas, de todas las necesidades, de todas las tribulaciones que pasaba, él sabía que su Redentor estaba. Sabía que su Redentor vivía, que no estaba abandonado del todo, sino que Dios estaba con él. Entonces, hermanos, la Biblia nos habla de que es necesario para el creyente, como dice la Escritura, que es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios. Pero ¿por qué dice que es necesario? Fíjate, es necesario, que es una necesidad que padezcamos tribulaciones. Es una necesidad que padezcamos aflicciones. Es una necesidad que padezcamos sufrimientos. Eso parece ilógico, que sea una necesidad, pero la palabra dice que es necesario que a través de muchas aflicciones, de muchas tribulaciones, alcancemos el reino de Dios. Y luego el apóstol dice, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza.
Entonces, hermano, las tribulaciones, las aflicciones no están simplemente por causarnos a nosotros dolor, por causarnos tristeza, por causarnos un sufrir, sino que tiene sus propósitos. Dice, el sufrimiento produce paciencia. Y la paciencia va y produce una prueba. Y se soporta la prueba porque sabemos que tenemos esperanza. Entonces, la primera razón que se nos da acá, hermano, la primera razón es que los sufrimientos o las tribulaciones producen en nosotros perseverancia y fe. No olvidemos que dice la Escritura que el oro se prueba con fuego. Pero el fuego no destruye al oro, sino que lo refina. De la misma manera, el cristiano tiene que ser probado con fuego, porque así sale refinado. Su perseverancia y su fe, hermanos, se acrecientan en medio de las dificultades. Entonces, esa es una de las razones. De manera, hermanos, de que si usted está padeciendo un sufrimiento, una tribulación, una aflicción, eso tiene una razón. Tiene una razón de ser. La Escritura no va a decirnos que es necesario que nosotros padezcamos grandes sufrimientos para entrar al reino de los cielos así nomás, sino que en ese proceso Dios nos está afinando. Dios está haciendo en nosotros planes, razones por las cuales viene esa aflicción. No para destruirnos. Ninguna aflicción, ninguna tribulación, ninguna angustia, ningún sufrimiento va a destruir la vida de aquel que cree en Dios. Al contrario, eso va a servir para mantenerlo firme en los caminos de Dios, para cimentar la confianza en nuestro Señor. Entonces, por eso dice el versículo 4, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Aquí a la iglesia de Tesalónica pues sufría persecución. Los creyentes tenían enemigos que los perseguían de una o de otra manera por el simple hecho de ser creyentes. Habían persecuciones, pero ya era una aflicción. Pero también dice persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, la iglesia estaba sufriendo eso. Pero también, hermanos, eso es para todas las iglesias, por supuesto. En todas partes la iglesia del Señor ha sufrido persecuciones. Han tenido enemigos que han perseguido la iglesia. Y también, hermanos, han venido tribulaciones a cada uno de los creyentes, pero los han soportado. Porque Dios tiene un propósito, hermano, para el que sufre, para el que padece de persecución, tribulación. Y el primer razón es que se produce en el creyente perseverancia, que de otra manera no se produciría. Perseverancia y reafirmar en la fe. Los discípulos le decían al Señor, Señor, aumentanos la fe, les decía. Si el Señor se les iba a aumentar, por supuesto, cuando ya los dejara ellos solos, enfrentándose contra el mundo, llevando el mensaje, llevando el evangelio, allí iban a venir los sufrimientos de los discípulos, los sufrimientos de los creyentes, como lo fue. Pero en esos sufrimientos, su fe en el Señor aumentó, iba aumentando. Entonces, la primera razón, perseverancia y fe. Nos habla el versículo 4. Veamos el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios,
por el cual asimismo padecéis, o sea, sufren padecimiento. Aquí se nos habla la segunda razón. Y la segunda razón, hermanos, de los sufrimientos, de los padecimientos, es forjar nuestro carácter cristiano. Forjar nuestro carácter cristiano. El carácter no hay que confundirlo, porque algunos a veces tiene mal carácter o buen carácter. El carácter de ese hombre es terrible. No, estamos hablando del carácter cristiano. Las virtudes que van a formar nuestro carácter cristiano. El carácter cristiano está formado por virtudes. Entonces, hermanos, la segunda razón es formar el carácter cristiano. Pues vienen las dificultades, los padecimientos, las tribulaciones. Porque el carácter de las personas no se forma, como decíamos al principio, llevando una vida sin dificultades. El carácter cristiano no se forma llevando una vida inactiva, una vida suave, una vida tranquila, una vida de abajo. No se forma así el carácter cristiano y ningún carácter. El cristiano se forma en las luchas con que nos hemos enfrentado en la vida. Entre más dificultades, pruebas, batallas, luchas el cristiano ha tenido en su vida, se forja mejor su carácter. Porque ha pasado pruebas, ha luchado, ha sufrido, ha batallado. Le ha venido esta cosa, le ha venido la otra, pero ha salido adelante. Ha salido adelante. No se ha amedrentado, no se ha dejado vencer. Va para adelante en las tempestades de la vida. Y así se forman también, hermanos, los buenos marineros. Los buenos marineros que andan en esos barcos allá en alta mar. No crean que son buenos capitanes de barco cuando el mar solamente está en calma y que ni se levantan olas. El capitán del barco, el marinero, se forma como marinero cuando vienen las tormentas. Y la embarcación tambalea de un lado para otro que ya parece que se va a sumergir. Ahí vienen sus habilidades para batallar contra las tempestades, contra la tormenta. Así es la vida del cristiano. Vienen a nosotros dificultades, problemas, tormentas. Pero hay personas, hermanos, que lo que el Señor quiere es que nosotros maduremos en la vida cristiana. Que seamos cristianos maduros. Y eso es, hermanos, cuando se forja nuestro carácter con las virtudes que nos dan los sufrimientos. Porque en todas partes hay cristianos, hermanos, que son como niños, que nunca maduran. Nunca maduran. Tal vez usted conoce, si ha visitado alguna otra iglesia, no acaba, sino que en otra iglesia tal vez ha oído usted, a ver, voy a ir a ver allá a los cristianos niños. Tal vez ha oído. Cristianos, hermanos, que se sienten a veces ofendidos con una mala miradita que les haga alguien. Con que no los saludaron, ya están ofendidos. El hermano no me saludó, ni me vio. Ya se sienten, el otro domingo no vengo a la iglesia porque no me saludaron. Que no soportan una calumnia, digamos, que alguien les haga. No soportan una calumnia, alguien que le dé una ofensa, no la soportan, no la aguantan. No tienen carácter, son como niños. Y nosotros en la vida cristiana vamos a encontrar de todo. Por eso Dios quiere que tengamos un carácter firme. Y el carácter va acompañado de las virtudes cristianas que el Señor quiere que nosotros forjemos en nuestra vida. Esas virtudes cristianas nos van a hacer, como dice el versículo 5, dignos del reino de los cielos. No que lo merezcamos,
porque no lo merecemos. Pero esas virtudes que se forjan a través de del carácter cristiano son los elementos que nos van a identificar como hijos de Dios, como cristianos maduros, que ya estamos, hermanos, con un pie en el cielo. Ya estamos en el reino de los cielos. Pero es a través del carácter. Pero ese carácter se forja a través del sufrimiento. Si usted nunca ha tenido ningún sufrimiento, ¿qué carácter va a formar? ¿Cómo se va a madurar? Si no hemos madurado, con cualquier cosita nos vamos a ir al mundo de nuevo. Allá en el mundo estaba mejor. Allá en el mundo no tenía problemas, tenía cheradas por todos lados, me divertía, la pasaba bien, no me enfermaba, no dificultades, no problemas, todo era bonito. Me voy para el mundo. Porque desde que empecé a ser cristiano, me empezó esto, me empezó lo otro, me enfermé, me caí y todo. Pero es que es en el sufrimiento, es en la prueba en donde se forja el carácter cristiano. Todos los hombres de Dios, hermanos, pasaron pruebas. Leamos la Escritura. Veamos, hermanos, cómo ellos caminaron mientras anduvieron predicando el Evangelio. Si no pasaban solo en una hamaca dándose viento. Ni iban allá por los desiertos caminando y llevaban un paraguas o una sombrilla para protegerse del sol. No, nada. Descalzos, asoleados, sedientos, hambrientos, apedreados en un pueblo, pero se iban para el otro, a seguir con el anuncio del Evangelio. Dios bendijo, por supuesto, sus vidas. Entonces, hermanos, es la segunda razón, está en el versículo 5. Que si padecemos, dice, vamos a ser dignos. Pero vamos a ser dignos solamente cuando tengamos ese carácter cristiano, ese carácter que nos identifique como cristianos maduros, que ya los cielos están abiertos para ese cristiano. Y solo se espera que el Señor nos lleve o suene la trompeta y ahí nos vamos. Pero se requiere esto. Se requiere esto. De donde, hermanos, siempre ahí vemos de que es necesario de que el cristiano se involucre en el llamado que Dios le ha dado. Porque solo involucrados es que vamos a pasar dificultades también dentro del caminar cristiano. Pero si somos como aquellos de que, sí, ya acepté, pero no voy a la iglesia porque yo no quiero tener problemas. Yo no quiero tener problemas. ¿Qué carácter cristiano va a formar? Si no quiere tener problemas. Pero como los problemas van a venir, tenemos que afrontarlos. Al afrontarlos, nuestro carácter cristiano va madurando, podríamos decir, y vamos a dejar de ser niños fluctuantes. Amén, hermano. Amén. Tercera razón. Lo encontramos en el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Traduciéndolo un español más entendible. Porque es justo delante de Dios pagar con aflicciones a los que los afligen a ustedes. Amén. Entonces hay una tercera razón, hermano. Y la tercera razón de las aflicciones, de los sufrimientos, es para que Dios muestre su carácter justo. Vea cómo Dios muestra su carácter justo. Ahí nos está diciendo
de que habrán personas que harán sufrir al creyente, que son aquellos que los persiguen, por supuesto. Eso los van a hacer sufrir de alguna manera. Puede ser que alguien a usted le haga una calumnia. Ya usted va a sufrir algo por aquella calumnia. O alguien diga una mentira contra usted que lo dañe. O alguien lo golpee a usted, a su familia. Alguien les haga un daño. Pueden haber personas así. Y si la Escritura lo dice es porque las hay. Personas que se complacen en hacerle daño al creyente. Aún dentro de su misma familia pudiera ocurrir eso. Entonces Dios muestra su justicia cuando hay injusticia contra sus hijos. Porque si no hubieran injusticias contra nosotros, entonces Dios no puede mostrar su carácter justo. Porque para mostrar justicia es porque tiene que haber injusticia. Y la injusticia es, lo que está tratando ese texto, es cuando alguien nos hace una aflicción, nos hace una trampa a nosotros. Ahora Dios no va a pasar por alto eso. Si fíjate que somos sus hijos y que Él dice que nos quiere más que a la niña de sus ojos. Y Él nos cuida y no va a dejar impune al que nos haga un perjuicio, al que nos haga un daño. Sino que dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación al que nos atribula. Entonces Dios, hermano, es una verdad que va a pagar con aflicciones al que nos causa aflicciones. No somos nosotros los que le vamos a pagar con tribulación al que nos atribula. No somos nosotros. Dios no nos manda a nosotros. Dios al contrario dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, montones de ascuas amontonará sobre su cabeza. Es decir, esa frase quiere decir, lo vas a avergonzar cuando hagas eso. Cuando Él vea que Él te hizo un daño y tú le pagas con bien, Él se va a sentir avergonzado, se va a sentir apenado. Puede ser y con seguridad que usted le perdone las ofensas. Te perdono lo que has hecho contra mí. Pero eso no quiere decir que ya Dios lo perdonó. Usted lo ha perdonado, pero si aquel no le ha pedido perdón a Dios, no lo ha perdonado Dios. Sino que la tribulación que le causó permanece. Y es justo delante de Dios pagar con tribulación al que nos atribula, al que nos causa aflicciones. Entonces esa es una tercera razón por la cual puede venir la tribulación en nosotros. Para que Dios muestre su justicia. Porque eso dice el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios. No, el verso 6 estamos, ¿va? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo delante de Dios. Entonces, vea, hermanos, que aun cuando Dios va a producir en ciertos individuos, en ciertas personas, va a producir aflicciones, y ya vamos a ver cuándo es que se las va a producir. Ya vamos a ver cuándo es que les va a pagar con tribulaciones a los que nos atribulan, al que atribula a uno de los hijos de Dios. Pero lo cierto es que si alguien nos aflige, y lo vuelvo a repetir, eso es injusticia. Porque no le estamos haciendo daño a nadie. Y si nos hacen daño, eso es injusticia. Es ahí donde Dios va a mostrar su carácter justo. Por eso las aflicciones son necesarias para que Dios manifieste su justicia
y así hacer pagar al incrédulo las aflicciones o tribulaciones que hace al creyente. Pero veamos el versículo, los otros dos versículos, 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros descanso, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la cuarta razón. Y la cuarta razón del sufrimiento es muy hermosa, porque dice que es para darnos reposo, para darnos descanso, para darnos descanso. ¿Y para quién es el descanso? Para el que ha sufrido tribulaciones. El que ha sufrido tribulación tras tribulación tras tribulación, hermano, está cansado. Pero llegará un día en que tendrá descanso de todas esas aflicciones, de todas esas tribulaciones. Tendrá descanso, tendrá reposo, como dice el Señor. Pero es para eso, para los que hemos sido atribulados. No para el que no ha sido atribulado. Hay unos que toda su vida es de descanso. Aquí tienen descanso. No, yo mi vida aquí está. Estoy tranquilo. Viera qué bien me va en la vida. No tengo problemas. Todo me va bien. Descanso. No tengo aflicciones. No me preocupo de nada. Porque lo tengo todo. Lo tengo todo. Paso una vida cómoda. Ese está bien descansado. Ese está descansando. Ese ya no necesita el descanso de Dios. Por eso, hermanos, a veces, en otras partes, yo siempre digo en otras partes. En otras partes hay cristianos que no quieren que el Señor venga. A veces cuando en otras partes el pastor dice, el Señor viene. Uno o dos dicen amén, dice el pastor, pero el pastor en otras partes. Acá todos dicen amén. Lo que pasa es que lo dicen en silencio. Pero hay cristianos que no quieren que el Señor venga. Porque están cómodos. Llevan una vida cómoda. Acomodada. ¿Para qué va a venir el Señor? El Señor viene para darnos descanso. Pero si ya está... Es como ayer leía una caricatura allí en Facebook, no sé si ustedes ven eso, de esa caricatura de Mafalda. No sé si la conocen, va, las niñitas. Tiene un hermanito que se llama Gilly, de 1 año y medio. Entonces los papás le dicen, niños, ya es hora de acostarse, vamos a descansar. Hay cada uno para su cuarto. Ya cuando está oscuro el cuarto donde duerme el Gilly con su hermanita Mafalda, el Gilly le dice, Mafaldita, ¿y de qué estamos cansados? El papá los manda a descansar, pero entonces él se va pensando, Mafaldita, ¿y de qué estamos cansados? Que el papá los manda a descansar. Eso es parecido, hermano. Parecido. Hay cristianos que están completamente descansados. No es necesario que le estén prometiendo van a descansar. No, si ya estoy descansado, Señor. Porque el descanso, el reposo, dice que viene cuando se manifiesta el Señor Jesucristo. El verso 8. El verso 7. Cuando se manifiesta el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, hermano, el que sufre, el que en esta vida pasa, hay hermanos que pasan sufrimiento en toda su vida, hermanos.
Pasan con enfermedades, con dolores, con angustia. A medianoche les duele esto, a medianoche les duele el cuerpo, no pueden dormir, tienen un sufrimiento constante. Ese cristiano está diciendo, Señor, ven pronto, que yo ya no aguanto este sufrimiento, dame el descanso. Y si no vienes pronto, pues llévame a descansar. Esa es la oración de muchos cristianos que están en sufrimiento. Están adelantando la venida del Señor, porque el reposo, el descanso, va a ser cuando el Señor venga, en su venida. Es entonces que se va a tener reposo. Es entonces donde el Señor dice que va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Ese es el descanso. Pero cuando el Señor venga por su pueblo, por su iglesia, entonces es que entraremos en su reposo. Dejaremos atrás los sufrimientos, las tribulaciones, las opresiones, las angustias, los problemas por los cuales hemos pasado. Entonces, esa es otra de las razones del sufrimiento. Entonces, hermanos, ahí nos está dando la respuesta a esa pregunta que nos hacemos muchos cristianos. ¿Y por qué yo, si soy hijo o hija de Dios, padezco esto? ¿Por qué yo, si siendo un creyente, sufro esta situación? Sufro esta aflicción toda mi vida. Mire, hermano, el que así sufre, el Señor le va a dar un reposo más grande que aquel que no sufre. Sí, porque el Señor tiene galardones. Y unos van a sufrir más galardones y otros no van a sufrir nada, como dice Pablo en Corintios. Que unos los que están edificando en hojarasca, en heno. Otros edifican en plata, piedras preciosas, oro. Todos van a ser salvos, por supuesto. Pero aquellos hermanos que lucharon, que fraguaron en la vida, estos hermanos van a recibir ese reposo, ese descanso. Porque, bueno, no es que uno se lo haya ganado, por supuesto. Pero Dios lo va a considerar de otra manera, diferente a aquel que no hizo nada, que fue su vida de descanso acá en la tierra. Que no, si yo creo en el Evangelio, creo en Cristo, pero déjenme tranquilo. Yo no quiero meterme en nada de la iglesia, en nada. Ahí son los problemas hay. Pues bienvenidos los problemas. Los vamos a enfrentar y como no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros y Él sabe ganar todas las batallas. Fíjate que el Señor no ha perdido ni una. Hasta este día, el Señor no ha perdido una sola batalla. No ha perdido ni una. Y ahí estamos nosotros con Él, es nuestro gran capitán. Y vamos adelante. Vamos adelante sabiendo que al final, hermanos, cuando Él venga en llama de fuego, y ahí es a donde va a dar retribución a aquellos de los cuales hablamos en el versículo anterior, que dañaron al creyente. Cuando Él venga en llama de fuego, allí va a ser diferente. En llama de fuego. La Biblia Pechita tiene algo diferente ese versículo. Y dice, para castigo con llama de fuego, dice. Para castigo con llama de fuego a quienes no conocieron a Dios. Cuando Él venga. Para castigo con llama de fuego. Para aquellos que no conocieron al Señor. Entonces, el descanso para el creyente cuando venga el Señor en las nubes por su iglesia. Y de allí también
va a empezar el castigo para aquellos que, por supuesto, que no se van a levantar y te van a ir con el Señor, sino que van a esperar su turno. Pero ya el hecho que el Señor no se los lleve, ya eso ya empieza un castigo, porque han quedado dejados, han sido abandonados. Y el Señor se ha llevado a aquellos que padecieron, a los que sufrieron, a los que pasaron tribulación, a los que forjaron su carácter en las tormentas de la vida cristiana. A esos el Señor va a enjugar toda lágrima, porque aquí podemos llorar. Y hemos llorado. Y van a seguir llorando. Pero un día Dios va a enjugar nuestras lágrimas. Aquí padece dolor, hermano. Padece sufrimiento. Pero un día no va a haber dolor. Ni va a haber sufrimiento. Sino que estaremos con Él cara a cara y seremos como Él es. Ese es lo que el Señor ha preparado para aquellos que aman al Señor. Entonces, hermanos, no se aflija. No se aflija. Que ya no se haga esa pregunta, que por qué yo sufro, que por qué el incrédulo no sufre, que no va a andar sufriendo. Los incrédulos también sufren. Y peor ellos, porque sufren sin Dios y sin esperanza. Y el creyente sufre, pero con Dios y con esperanza. Porque eso es lo que dice la palabra. La tribulación produce prueba y la prueba produce esperanza. Bendito sea el nombre de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Hemos sido breves, pero el consejo del Señor es ese. No se aflija por las aflicciones. No se preocupe por las tribulaciones. El Señor está con nosotros y el Señor viene pronto. Y ese es el anhelo de la iglesia. De la iglesia que padece lo que los versículos hemos leído. Que cuando nosotros preguntamos, ¿quién quiere que el Señor venga hoy? Ya ve, ya hay como 5 que dijeron. Esa es la oración de la iglesia. Maranata. El Señor viene pronto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pongamos de pie, vamos a orar.